Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Nero nero. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Chi ha l'energia giusta sceglie di non sprecarla. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo.
più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli, perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Chi ha l'energia giusta sceglie di non sprecarla. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Chi ha l'energia giusta sceglie di non sprecarla. Fiera, 28 luglio 29. Perché quando prendiamo le chiavi è vuota, quindi poi c'è tutta la fase affascinante di volontari. Sarebbe bello una volta portarsi compatibilmente, ma durante la fase di allenamento a vedere i ragazzi che hanno molto messo la cosa sono un'esperienza fatti anni, in realtà fanno fatti parecchi anni di formazione e arrivano la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Buonasera, benvenuti a tutti. Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a aquellos que están en nuestra sala aquí en Rimini y aquellos que nos siguen en remoto, en streaming o que nos seguirán a petición. Ante todo, bien presentar a nuestro invitado, honor y también temor de presentarlo. Saludo a todos los amigos, estamos en el tercer día de esta 44ª edición de Meeting que lleva por título lema "La amistad humana es una amistad inagotable". Saludo a todas las autoridades presentes en sala y comenzamos con este encuentro nuestro, ante todo saludando y agradeciendo su presencia a un invitado que no es nuevo en el Meeting, pero nuevo con este encargo, al presidente del Consejo al subsecretario de Estado del presidente del Gobierno, Alfredo Mantovano. Gracias por haber venido. Hoy he tenido la ocasión de visitar un poco los pabellones de la Fiera y he visto tantas cosas presentes que hay en la Feria de Rimini, en el pabellón de convenciones de Rimini. En este diálogo que vamos a mantener sobre el tema de hoy, hemos querido de alguna manera dar como título en este momento qué cosa está cambiando en Italia. No es un título genérico porque de alguna manera hace referencia al hecho de que desde hace años complejos, estos últimos que todos hemos vivido, primeros años del COVID, posteriormente el año pasado una crisis respecto a la energía particularmente significativa. Ciertamente vivimos en un momento no simple para las familias y estamos, como se ha repetido varias veces, en un cambio de época. En este cambio de época se ha dado hace algunos días, también lo decíamos en el último meeting, un cambio de gobierno y hace algunos meses, por tanto, se ha sentado el nuevo gobierno que inicialmente, y así empiezo ya con las preguntas, inicialmente se ha visto observado con una cierta sospecha desde los medios de comunicación internacionales como la preocupación de que hubiera algún sujeto un poco particularmente temible y consecuencialmente los medios de comunicación internacional han escenificado una preocupación significativa respecto al avance en el desarrollo de nuestro país. Pasados 10 meses desde la elección del nuevo gobierno, parece ser que este posicionamiento, esta reputación a nivel internacional ya no sea el mismo que se tenía hace 10 meses. Lo primero de todo la primera pregunta es, ¿este cambio de consideración, primero, es efectivo? Y en segundo lugar, si así es, ¿por qué se ha producido esto? Lo primero, agradezco a todos vosotros y al presidente del meeting, Emanuele Forlani, por haberme invitado, a todas las autoridades presentes, muchos de ellos son amigos que conozco desde hace muchos años. Lo que ha pasado es lo que acontece cuando encuentras a una persona de la cual alguien te ha hablado mal de él. Si esa persona que tiene un poco prejuicios, no tiene prejuicios inamovibles, de forma que te escucha y percibe que el buen sentido, el sentido común y la razonabilidad prevalecen. Por tanto, las historias que le han contado de ti se debilitan y te conviertes en un compañero cada vez más de mayor confianza. ¿Cuáles han sido, más allá de las sugestiones personales, que en relación con los jefes de Estado y jefes de gobierno, que no son un factor secundario, pero cuáles han sido los factores que principalmente, a mi entender, han contribuido a este cambio de opinión a nivel europeo e internacional en lo que se refiere, con respecto al gobierno Meloni? Intento enumerar las que creo que puedan ser razones principales. El primer motivo es que este gobierno es percibido como un gobierno estable, destinado a durar tendencialmente al menos para cumplir toda la legislatura, y que en el escenario internacional tiene un peso, y algo que ha sucedido a la presidenta del gobierno, Giorgia Meloni, al principio de sus encuentros con líderes de otras naciones, es que ha percibido en otros interlocutores, pero si dentro de 10 meses, si vuelvo a encontrarme con ella, será la misma.
Y es que esta perspectiva de volveré a encontrarme con ella en 10 meses o no es decisivo para construir un recorrido común. Segundo factor, que es válido sobre todo para Europa, es que nosotros nunca hemos puesto en discusión el europeísmo, a diferencia de cuanto muchos críticos vaticinaban o pronosticaban. Si bien nosotros declinamos a la pertenencia a Europa de un modo no supino o burocrático, estamos en las instituciones europeas conscientes de los condicionamientos y los límites que las instituciones europeas determinan sobre las ordenanzas de ordenamientos jurídicos de diferentes estados, pero conscientes al mismo tiempo de las oportunidades que la Unión Europea ofrece sin complejos de inferioridad, preparados para no ceder respecto a los que consideramos objetivos. Tercer motivo es que no hemos puesto en discusión de alianzas internacionales que estamos respetando, no obstante, a pesar de los sacrificios que eso nos comporta para Italia en su conjunto. Toda referencia a la guerra en Ucrania es deseado, que se busca. Nuestro apoyo a Ucrania no es solo un apoyo en términos de compartir una alianza militar. Es un apoyo que se ha concretado, no ha tenido un gran eco mediático, pero sin duda los apoyos se han dado. En lo que se refiere al envío de ayudas civiles internas, hemos estado en la cabeza, junto con otras realidades internacionales, en la protección civil, de instrumentalización para proveer de energía a la población ucraniana. Tenemos en proyecto algo que, si se lleva a cumplimiento, y nos estamos implicando mucho en ello, será un último éxito del genio italiano, que es gracias a la colaboración entre la Trienal de Milán, la persona de su presidente, el arquitecto Boering, del Maxim, su presidente, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores, gracias a los arquitectos italianos y a la excelencia de la arquitectura italiana. Ha habido ya contactos en marcha con la ciudad de Odessa, y todo esto es signo de una presencia extraordinaria en ese área tan precisa. En este área han surgido muchos golpes contrastantes, como todos aquellos que aportan la coalición, sobre todo en el plano de aprovisionamiento energético, de los precios de materias primas, que por otro lado ya desde el comienzo, antes del comienzo del conflicto, ya estaban en sensible aumento, pero esto nos está haciendo percibir en factores de crisis elementos de oportunidad. Esto nos está permitiendo abrir aún más, abrirnos al sur del Mediterráneo en estos meses, y esto ha contribuido también al incremento de la credibilidad internacional de Italia. Nos ha llevado a cerrar acuerdos energéticos con Argelia, con Libia, el que se ha llamado TAP, tan bloqueado en el momento de sus comienzos, y que ha sido destinado a aprovisionar también a naciones de Europa Central, empezando por Austria, pero también Alemania. Y por último, Italia está comenzando con una iniciativa en la que Italia se ha destacado con respecto a otras naciones europeas en la zona de África, norte de África, pero sobre esto hablaremos dentro de algunos segundos. Bien, pues estos son algunos de los motivos de por qué en Italia, que se decía Italia estaría al margen de la Unión Europea, con un pie casi más fuera que dentro, y eso de que sería un paria internacional, es un cuento que se ha revelado como un cuento de escasa consistencia, como la realidad cotidiana nos ha demostrado.
Gracias. Volveremos nuevamente sobre el tema nacional e internacional, pero me gustaría hacer otra pregunta volviendo a los términos de los límites y las fronteras españolas, porque una parte de los observadores, volviendo al inicio de este recorrido del que hemos hablado, una parte de estos observadores dudaba de que una compañía de gobierno, una agrupación de gobierno que parece ser privada de gestión de la cosa pública, fuera capaz de guiar a una nación y quizás pudiera estar capacitado para afrontar desafíos tan complejos. Más aún de contarnos las acciones que nos ha hecho, quizá nos sea interesante comprender cuál es el método que hemos querido llevar adelante. Entre mis escasas delegaciones está la del secretario del Consejo de Ministros. Y creo que el trabajo que hemos desarrollado en el Consejo de Ministros ha sido un trabajo muy concorde, que significa que hay una actividad de preparación intensa que lleva a disolver las dificultades, los nudos que han podido surgir ya desde un principio en el plano técnico y político, con encuentros cada vez más restringidos antes de entrar plenamente en el Consejo de Gobierno, y no solo porque no se discute, es una ventaja, sino porque muchas cuestiones llegan ya preparadas y se define verdaderamente, por tanto, lo que es esencial. Pero también hay un método de trabajo que hemos puesto en marcha justo para responder a tu pregunta. Y es que, como decimos en Roma, a un cierto punto deriva de un previo toque de gobierno. He sido subsecretario de Interior, Ministerio de Interior, en el último periodo que he desarrollado este cargo, con el ministro Maroni. Con Maroni, al principio de esa legislatura y de esa experiencia de gobierno, nos encontramos afrontando nudos, dificultades muy complejas de seguridad nacional, en concreto de la presencia fuerte de la camorra en Casalesi. Y allí nos pusimos en marcha o experimentamos un método que es, luego más adelante será llamado de Colombo, como Cristóbal Colón, hasta que el huevo no lo cascas, no se queda en pie. Y esto ha consistido en individualizar de una vez para otra con todos los sujetos interesados, en ese momento Carabinieri, la Guardia Financiera, la policía, captura de las personas delincuentes, la gente de proveniencia ilícita, para verificar si los objetivos se habían alcanzado o no, si había algo que verificar. No dar el anuncio de quien puede hace lo que puede, sino un trabajo sistemático como fórmula de gobierno. A mí me ha quedado marcada esta acción porque en su momento esto llevó a casi desmantelar el clan de los Casalesi y a capturar a los más peligrosos fugados. Y he intentado reproducir este método nuevamente en la experiencia de gobierno, principalmente, por ejemplo, en las obras necesarias para llevar adelante el jubileo. El jubileo empieza mañana, el 24 de diciembre de 2024, es prácticamente mañana, para decirlo, sobre todo por lo que se refiere a cumplir que la presencia de los peregrinos sea la menos molesta posible, y en colaboración con el Ayuntamiento de Roma, para trabajo para el jubileo, a partir del mes de diciembre es una costumbre verse cada 15-20 días y destacar cuáles son las obras que hay que primero poner en el programa, después financiadas y finalmente puestas en fase de prosecución, de realización. Y de esta manera ya están empezando las obras constructivas, y en estos meses generarán ciertas incomodidades en la vida de la capital con respecto a las que ya de por sí tiene, pero que en el momento en el que se dé el pistoletazo de salida del jubileo permitirán un desarrollo mucho más fácil y una acogida mucho más decorosa. Estamos hablando incluso de incrementar las ayudas de emergencias,
todo un sistema de acogida justa, ¿no? Todo este sistema lo estamos llevando a cabo para también el desarrollo en Milán Cortina de las Olimpiadas invernales, también para la prevención y combate contra la droga. ¿Y esto por qué? Porque los problemas son complejos. Requieren muy a menudo una puesta en común de competencias de diferentes sujetos. No se puede abandonar su definición a la simple circular escrita, que a veces no se sabe si se lee o no se lee, y hay que verse con una cierta recurrencia, y las dificultades hay que resolverlas y, por tanto, dar pasos hacia adelante. Gracias. Creo que también en este método, aquí en el meeting, en diferentes ocasiones se ha discutido sobre el hecho de poder colaborar conjuntamente y contribuir a este bien común. Creo que será interesante ver cómo prosigue este método del que usted nos ha hablado, pero me gustaría volver nuevamente al escenario internacional, porque desde los primeros movimientos este gobierno ha intentado afrontar la cuestión de África. Y en particular, el 23 de julio pasado, en Roma, se ha desarrollado una conferencia internacional para el desarrollo y las migraciones, que ha visto la participación de representantes entre jefes de Estado y de Gobierno de las naciones del área del sur, Mediterráneo, del Golfo y centro de África. Digamos que desde ciertos aspectos podemos decir que es algo inédito y es el comienzo de lo que habéis definido como Piano Mattei. Sería interesante ver en qué consiste este Plan Mattei y cómo se desarrolla. África es nuestro presente y también nuestro futuro, nuestro como italianos y nuestro como europeos. No solo por lo que se refiere a las migraciones, lo es también para las cuestiones de aprovisionamiento energético, lo es igualmente, y no voy a enumerar todas las razones de esta proximidad, no solo ideal, lo es también por la prevención del enfrentamiento del terrorismo islamista, que es uno de los temas que normalmente que son como el Guadiana, que aparecen y desaparecen. El terrorismo existe. Hay áreas enteras del continente africano que en este momento están sometidas a este terrorismo islámico. Una nación enorme como la Nigeria ve gran parte de su propio territorio bajo control de los Boko Haram, que significa la reducción a esclavitud de poblaciones existentes en ella y en particular de las jóvenes mujeres dedicadas a rapto, violaciones y cuya maltrato forma parte de la política yihadista. Italia tiene una tradición y voluntad política para ponerse frente a África de una manera creíble, porque no se la percibe como una nación que en relación con África tiene rasgos colonialistas o postcolonialistas. Me gustaría aclarar a qué me refiero con esto, empezando justamente por dedicarme a la conferencia del 23 de julio que se ha desarrollado en la Farnesina, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha visto la representación de 5 jefes de Estado y 8 jefes de gobierno, y aquel que no había dedicado quien no tenía jefe de Estado o jefe de gobierno ha dedicado un representante, y desde Turquía hasta más allá de Marruecos, más los países del Golfo de Guinea, más todos aquellos de la nación de África con las que es posible establecer en este momento un intercambio de ideas, una interlocución. A esto se ha añadido la Unión Europea, representada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presidenta del Consejo, Michel, y toda una serie de representaciones internacionales desde las Naciones Unidas o bancas de financiación, permaneciendo, quedándonos en el ISTAT. Ha habido 3 franjas: el tránsito de migración,
inicio, tránsito y destino de la inmigración, que principalmente son y serán los donantes del plan para África. ¿En qué consisten? En dos raíles que deben discurrir paralelamente. Primero, un desarrollo efectivo y concreto del continente africano. El segundo, reglamentar la situación en África. Cuando hablo de que Italia no está entendida como una nación con rasgos coloniales o postcoloniales, es que a Italia se le ha invitado a esta mesa, no, como ha dicho algunos medios de comunicación, una pasarela, porque las pasarelas no se concluyen con un documento común suscrito por todos, en el que todos entre los cuales se encuentran estados que no se aman mucho entre ellos y que, no obstante, después de un intenso trabajo diplomático, han llegado a las mismas conclusiones, mismas precisas. Y este rasgo no colonial significa que las decisiones para los estados individuales africanos no han sido asumidas en Roma o a Bruselas, sino que son compartidas con los propios estados. No es algo que viene desde arriba, sino que es algo que un acuerdo al que se llega con Mauritania, con Guinea, con todos los países, con República Centroafricana, todos estos países con aquellos con las que la interlocución es posible. Y el hecho de que hace 60 años tuviera este papel Enrico Mattei significa que a día de hoy, con voluntad política suficiente actual, llama a la concreción para confirmar que no se trata de una pasarela. Observamos que no empieza a constituirse un fondo común para el desarrollo de África, y los Emiratos Árabes Unidos nos han abierto un poco el camino en esta dirección, dedicando a este fondo común los primeros 100 millones de euros. Y cuando llega la pela sobre la mesa, se sale de la generalidad y se empieza con la concreción. Concreción significa hacer que, con un trabajo en camino, hace que los varios proyectos de cooperación al desarrollo que lleva adelante Italia tengan una coherencia, tengan un hilo unitario entre ellos respecto a los objetivos que nos hemos prefigurado para poder llevarlos adelante. Significa también más puestos de trabajo allí donde se desarrollan nuestros proyectos de desarrollo, y más puestos de trabajo aquí para aquellos inmigrantes que quieran venir aquí legalmente. Y esto no son solo palabras vacías. Hace algunas semanas se publicó y comenzó a ser operativo dentro de algunos días el decreto flujos de Italia, que es un decreto trianual, que prevé la llegada a lo largo de estos 3 años de 450.000 extranjeros que vendrán de una manera absolutamente regular, legal, por un camino legalizado. Puede y debe ser antídoto y nuestra perspectiva para no entregar sus ahorros a los mercaderes de muertos, pero para mayor desarrollo está una adicional medida respecto al decreto flujos, y es llevar fuera de esta cuota para que el aspirante trabajador que vive en uno de los estados de África, y no solo en África, pero ahora estamos hablando concretamente de África, pero puede ser de otros sitios, cuya entrada fuera de estas cuotas sí dedicados a un curso de formación de una empresa o de un network laboral italiano, frente a las reservas que se han escuchado en los años pasados. Pero bueno, ¿cómo podría con el decreto de flujos hacer que venga a las dependencias de mi empresa alguien que no conozco, no sé qué competencia tenga, qué preparación académica o laboral? La respuesta es, bien, pues haz tú la formación allí o fíate de una realidad allí que desarrolle esos cursos de formación, y la mejor manera de hacer venir a Italia sin límite de cuota a aquellos a los que tú ya hayas formado, preparado, y te los traes preparados para ti.
Me gustaría también involucrar en pleno título, hablábamos antes en privado con Emanuele, involucrar aquí al tercer sector, que ya desarrolla una obra importantísima, una labor importantísima, que tiene que ser puesta en común, no para perder autonomía o la propia especificidad, sino para aumentar la eficacia de la propia acción. Y es que descrito así parece todo de color de rosas, pero nos damos cuenta de que caminamos sobre un terreno que está sembrado de minas. Las dificultades son enormes. África en este momento es un terreno, probablemente el terreno más amplio y más trágico de lo que, citando al Papa Francisco, lo que dijo aquí el cardenal Zuppi, ha vuelto a proponer como la Tercera Guerra Mundial a fragmentos. Rusia combate en África, parte de la guerra de Ucrania, intentando lesionar los intereses de las naciones internacionales que son aliadas de Ucrania. La combate directamente o por medio del batallón Wagner, un ejemplo es Níger. Wagner no tiene una serie de contratos, sino que es una red, network. Es una sociedad y estos contratistas, guerreros armados, mercenarios, se les ponen en tutela, en cuidado de realidades de actividades extractivas de petróleo, de oro, de diamantes, y todo ello es para poder aumentar los tráficos, no tráficos propiamente legales, digamos. Las dificultades son enormes para factores de dificultad, para aquellas que son externas a Rusia e internas a particulares naciones africanas. La guerra civil que se está desarrollando en Níger prescinde de Rusia y de Wagner. Puede que aprovechen en un futuro insertándose en esta falla que se ha abierto. Hay crisis comenzadas desde hace meses de las que nos hemos olvidado. ¿Quién habla en los medios de comunicaciones de Sudán del Sur en la actualidad? Y no obstante, ha empezado ya de hace 5 meses una guerra civil allí, ¿no? Y allí hay 3 factores de dificultad que nos ponen sobre la atención. El Fondo Monetario Internacional, que todavía lamenta la apertura de crédito asegurada en su momento a Tunisia. Estamos hablando de 1.000 millones y medio de dólares. Dice que Tunisia debe primero respetar los derechos humanos, y nosotros estamos diciendo que si uno no está preparado para poder pagar a los funcionarios, entre los cuales se encuentran los policías, no puedes garantizar el orden público. Y eso es lo que hemos visto a Sfax, de la ciudad de la que salen una buena parte de los barcos, de los cayucos que salen hacia Europa. Y aquí nos estamos dedicando mucho para poder intentar desbloquear este impasse, sin poder abandonar la extensión de la presencia china, porque todos estos países, si no encuentran ayuda en las realidades que se encuentran más en la margen occidental, en la zona internacional, lo encuentran en otra parte, sin duda. Y es la ayuda que no es una ayuda entre los más recomendables, como puede ser como compañía, como colaboración, no solo para el Occidente, sino para otros países. Dificultades son muchas otras, pero hacer una lista de las dificultades no significa renunciar a este camino que se ha comenzado. Permítame, en conclusión, hacer una digresión que no es una mera digresión. Enfrentar las dificultades no es algo a los que no estamos acostumbrados los cristianos. Estoy hablando no de fe, sino de las secuelas culturales y civiles del cristianismo. Un Dios que se encarna significa que salvarse pasa no por los obstáculos, sino encargándose con la perspectiva de superar las dificultades. Cuando hace algunos años en Europa alguien hizo que el proyecto de Unión Europea fallara,
con esas raíces cristianas que se evocaban por Juan Pablo II, alguien mató al elemento fundacional de Europa, porque si Europa tuvo su identidad, que es un apéndice del gran continente asiático después de la caída del Imperio Romano, es porque en Europa durante siglos los campos, las mentes y los corazones se trabajaron siguiendo el lema de ora et labora. Europa hace años reconoció su único elemento fundacional desde Lisbona a Bucarest y mejor desde Lisboa hasta San Petersburgo. Después del segundo conflicto mundial, la guerra volvió de forma trágica en el territorio europeo y junto a otras causas también porque se rechazó la forma y la sustancia de este elemento fundacional, un elemento que unificaba, que unía y que es un estímulo también para África. Grazie, Gracias. anche perché la domanda per chi è collegato sono Para los que están conectados hay aplausos. ti ringrazio anche perché Gracias también porque digamos que quería hablar ahora de algo muy delicado, es decir, la lucha contra las mafias. Aquí en el meeting, desde el principio, siempre hemos abordado también los temas más delicados, arrancando con ejemplos, con testimonios, con figuras, podemos decir, extraordinarias, pero también cotidianas. El año pasado hicimos una exposición sobre Beato Livatino. Este año tenemos encuentros sobre Don Pino Puglisi y Aldo Moro. Por lo tanto, por nuestra parte, en el meeting siempre enfocamos este último aspecto que mencionabas. Hay un tema que hace referencia a las instituciones con respecto a la lucha contra las mafias y que la presidenta Giorgia Meloni subraya mucho. ¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo y cuál es su eficacia a sabiendas también de la postura cultural? Bueno, hay temas que en algunos momentos de nuestra historia como italianos tuvieron un peso también mediático en la percepción difundida central. La lucha contra las mafias y contra el terrorismo yihadista son unos de esos temas y luego desaparecen. Como se decía anteriormente, ya no están de moda, pero no desaparecen en el trabajo de los policías, de las autoridades judiciales y del gobierno y del Parlamento. Por lo tanto, también si no están de moda en los periódicos, lo están en lo cotidiano. La lucha contra las mafias sigue persiguiendo los objetivos históricos como la captura de los fugados. Tenemos que honrar a los que captaron a Matteo Messina Denaro. ¿Con qué espíritu podemos hacer frente a esas situaciones? Tenemos que entender que no estamos en el año cero. Tenemos que estar orgullosos como italianos del hecho de que la labor de los últimos 30 años tomamos como referencia las masacres del 92. Es una labor inigualable por lo que se refiere a la adecuatez normativa, de la eficacia de las acciones y de los resultados logrados. Hoy, Cosa Nostra en Sicilia no es
la que estaba hace 30 años. Existe, es peligrosa, tenemos que luchar contra ella, pero tiene una potencia menor. Podemos decir que lo mismo es válido para Camorra. No siempre el asesinato es expresión de potencia. El lenguaje mafioso y paramafioso a menudo reflexiona que el poder mafioso se ve en la tranquilidad, en la calma, porque hay un dominio que hace que la intervención no sea necesaria, una intervención como el asesinato. La actividad criminal más preocupante es la andrangheta y todavía tenemos que alcanzar unos resultados que ya alcanzamos con otras luchas y también tenemos enclaves territoriales sobre las que estamos intentando poner la atención porque parecen abandonados. Parece que a nadie les preocupe estos territorios. Pero, en realidad, podemos notar situaciones criminales bastante inalcanzables. A tutto ciò che interessa Me refiero, por ejemplo, a todo lo que es la provincia de Foggia y a todas las actividades criminales en un territorio tan amplio como la provincia de Foggia. Pero reanudamos un poco. Durante esos 30 años alcanzamos muchos logros. Estabas hablando de Livatino. Si comparamos las herramientas de Livatino que él tenía al alcance como juez y los que tiene ahora un juez antimafia o un fiscal que satisface sus requerimientos. En la época de Livatino, y no estamos hablando de hace los siglos, estamos hablando de hace 30 años, no había una legislación sobre los que colaboran con la justicia. Por lo tanto, no se podía sacar información desde el interior de esas organizaciones criminales. La colaboración era mucho más limitada, no había direcciones con distritos, por lo tanto la lucha se repartía en varios repartos de la justicia italiana y tampoco existía este doble raíl sobre la distinción de los beneficios para los que cometen crímenes mafiosos y que por lo tanto tienen un mayor nivel de seguridad social. Hoy el límite es en el no menospreciar los logros alcanzados, sino seguir luchando también contra los patrimonios. El 29 de septiembre en Palermo tendrá lugar una conferencia internacional con los representantes de 150 naciones, países, por tanto casi todo el mundo, en ocasión del 20º aniversario de la aplicación del convenio contra el crimen transnacional que fue suscrita en Palermo justamente y que Italia, por lo tanto, puede volver a ser el punto focal de la lucha antimafia. Creo que esto no constituya un caso, que la primera intervención del gobierno actual haya sido una intervención, un decreto ley, para reducir los efectos de una ley constitucional sobre el 41 bis. Y lo que precedió el último Consejo de Ministros en el 15 de agosto y que intentó paliar la interpretación que se estaba haciendo
durante en el ámbito judicial y que restringía la posibilidad de utilizar algunas herramientas de investigación para la criminalidad organizada. Por lo tanto, seguimos trabajando en ello, también gracias a los logros de hace 30 años, pero nunca durmiendo en los laureles, porque es necesario ir contracorriente. No tenemos que dar la espalda a esa situación. El gobierno tiene que responder también con leyes adecuadas. Gracias. Arriviamo, diciamo, come già hai potuto. Como ya has aclarado, te ocupas de varios temas y todos esos llegan también a la presidencia del Consejo. Tienes también muchas delegaciones que tiene también que son las del secretario de la presidencia del Consejo. Me refiero a la inteligencia y a la ciberseguridad, que son temas muy actuales, pero poco profundizados. Por lo tanto, quería hacerte una pregunta para profundizar este aspecto, pero quería también saber otros dos aspectos. La adicción a las sustancias, porque mirando un informe del Departamento Antidrogas, hay datos muy dramáticos. En el año 2022, hubo un aumento del porcentaje de jóvenes que desde 15 a 19 años consumen drogas, por lo menos una sustancia en el último año. Y luego se convierte en el 18 y pasamos de un 18% a un 27,9%. Eso se encuentra también en la franja juvenil que consume sustancias ilícitas, pasando de un 10,9% a un 18,3%. Hay también secuelas económicas en toda esta dinámica, porque se estiman 15.000 millones de euros gastados en este fenómeno. Por lo tanto, mencioné tres aspectos que hacen referencia a esta situación. Y por lo tanto, quería saber qué significa y qué se está haciendo para enfocar este problema. Bueno, empezamos con lo fácil. Servicios y ciberseguridad. La última ley que disciplinó se remonta al 2007. En 16 años el mundo cambió más de una vez. Y dos elementos novedosos son el incremento de la actividad dictado por la realidad de la inteligencia financiera y la ciberseguridad. Son dos aspectos muy entrelazados. Fijémonos en la ampliación de servicios de créditos con pago, las divisas virtuales, todos los programas, que conllevó, además de un incremento de la acción de la inteligencia financiera, hace 2 años, por parte del gobierno Draghi, a la institución de ACN, que es una institución para la ciberseguridad. No me detendré mucho para no robar más tiempo, pero todo puede mejorarse. Este tipo de actividad tiene también un frente de defensa. Por ejemplo, la Golden Powers, del que hemos hablado mucho, por lo que se refiere a empresas italianas, por ejemplo Pirelli, y un frente de ofensa que utiliza las herramientas de inteligencia. Pero hay una necesidad que brota de este distrito, que es una mayor eficiencia para que este aspecto sea más funcional
conforme a las necesidades, que son cada vez más rebuscadas. Si habla de unificación de servicios, el reflejo condicionado, sobre todo por parte de los periódicos, es el gobierno de derecha, que es autoritario, porque no sería un gobierno. Y por lo tanto, todo el poder está en los servicios. Me parece una descripción bastante caricatural, porque teniendo una cierta edad, yo viví de primera mano que antes de la reforma de 2007, ahí sí que había una división, porque el servicio interno, que era el CISTE, dependía del Viminale, y el servicio exterior, el CISMI, dependía del Ministerio de Defensa. Y en el Consejo había una pequeña realidad, que era el CESIS, que intentaba entender qué hacía uno y qué hacía el otro, pero sin lograrlo. La novedad de la reforma de 2007 fue la unificación de la guía política, porque ahora tanto el servicio exterior como el servicio interior dependen de la presidencia del Consejo. Por lo tanto, el problema no es unificar sí o no, porque la delegación es unificada, está unificada y la ejerce la persona que está hablando ahora, entonces yo. Y no hay que hacer entendimientos entre varias personas. El problema es que tenemos que hacer que los servicios con criterios interiores y exteriores ya están superados hoy en día. Una actividad de seguimiento que empezó en San Petersburgo y que alcanza bloquear la agencia de asistencia sanitaria de Rimini, se realiza en el extranjero, pero tiene secuelas en el interior. Entonces, ¿qué agencia se ocupa de esto? Necesitamos encontrar un criterio que haga que todo esto sea más fluido y que se convierta en el mejor antídoto al poder de los servicios de información y seguridad y un control por parte del Parlamento. Este control ya está, puede ser más incisivo, pero en la interlocución protegida entre Parlamento y Gobierno, el camino para que no haya derivas antidemocráticas es la parte más fácil. Ahora pasamos a la parte de las adicciones. Ya hemos hablado de método también para este aspecto. Yo encontré un mundo lleno de generosidad, de dedicación, pero muy fragmentado. Por lo tanto, con el Departamento Antidroga de la Presidencia del Consejo, hemos intentado unir las comunidades, los CERT, los servicios sanitarios, las regiones, con un trabajo conjunto, con plazos periódicos, que hemos encontrado todos los ministros a los que corresponde este aspecto y proponiendo soluciones a esos problemas. Se abrieron mesas técnicas y esperamos volver a poner en marcha el fondo antidroga que algunos gobiernos precedentes habían bloqueado y se había unido a otro fondo más general. También estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que también los que tienen una adicción puedan escoger, como todos los que tienen patologías en Italia, y que no se vea obligado a permanecer en los límites de su región. Y permítame también hacer un pequeño inciso. El verdadero desafío es la
educación. Hay datos terribles. Son datos terribles sobre los que no reflexionamos mucho. En un año, la mitad de los adolescentes consume por lo menos una vez sustancias estupefacientes y es algo dramático. Di fronte a questo, Frente a este dato, el salto cualitativo es la educación, que significa prevención, multiplicación de mensajes. Habréis visto ya algún que otro spot con Roberto Mancini, que ha sido muy generoso en el disponerse a esto, pero esto solo es el principio. Apuntamos a una presencia más capilar y más difundida en los colegios, gracias también a los testimonios que pueden venir desde dentro de las propias comunidades, pero no podemos rendirnos a la reducción del daño, que eso lo único que supone es aceptar la derrota. ¿Qué significa un desafío educativo? Os pongo un ejemplo concreto. Fijaos, la mayor parte de mi vida yo no he estado ocupado de cuestiones políticas, sino como juez penal. Por tanto, todos conocemos el caso de Camela Mastropiedro. No obstante, hayan pasado más de 5 años de su muerte. Era una chica romana de 18 años. El 30 de enero de 2018 fue asesinada en Macerata después de haber sufrido una violación muy prolongada por parte de un ciudadano nigeriano, que después de haberla violado la asesinó y la redujo a trozos. En este caso verdaderamente asombroso, hay un hecho que me marca mucho más que otra cosa, más que el trato deshumano que se le dio por parte de su asesino. Pamela era huésped de una comunidad que he visitado nuevamente recientemente, que aprecio mucho, y esta comunidad de desintoxicación, ella se alejó sin ser vista poco antes de ser asesinada, y en el camino es recogido por una persona que pasaba por allí con su coche. No tenía ni un duro, necesita dinero para comprar la droga, y él, italiano, adulto, con un trabajo, encontrando a esta chica de 18 años que podría ser su hija, la trata como una mercancía. Le pasa 50 euros, los que deberían servirle para comprar la última dosis de droga, y él compra con esos 50 euros una relación sexual con ella. Yo no sé si hubiera acabado de igual manera si ese hombre, habiendo visto la evidencia, hubiera acompañado nuevamente a Pamela a la comunidad de desintoxicación, o si hubiera tenido hacia ella una brizna de piedad. Pero estoy hablando de una persona que podemos decir buena, no un camello. No sé si hubiera podido actuar de manera diferente. Habría podido usar de manera distinta su propia libertad. Incluso en la droga, en lo que se refiere a la droga, nuestro acercamiento no quiere ser ni ideológico ni divisivo. Lo que nos interesa realmente no son los miligramos más o menos en lo que se refiere a la ley sobre la droga. La ley se refiere a algo más importante, que es el significado que se confiere a términos como libertad, responsabilidad, prevención, educación, cercanía. Y estos son los raíles sobre los que queremos movernos, y ya nos estamos moviendo en esta dirección. Te doy las gracias también porque poder afrontar de manera tan transparente y profunda temas tan delicados pueden ayudar nuevamente a entrar en lo que se refiere y poder juzgar también, ver responsabilidad, educación, términos de esta manera, cosas de las que ya se está hablando
y de las que de alguna manera estamos haciendo aún más experiencia directa. El tiempo a disposición por parte del meeting no acaba, y por tanto hago una pregunta rápida y fácil. A la luz de lo que nos has documentado y de lo que nos has testimoniado, ¿cuáles pueden ser los desafíos más duros y al mismo tiempo más apasionantes y duros que están en nuestro horizonte? No me gustaría robarle el trabajo a la ministra Rochella, que hablará dentro de poco tiempo sobre este tema del que estoy marcando de manera ligera, pero me pongo en el trazado de aquello que dijo justamente en el meeting el ministro Giorgetti. Pero bueno, hablo de ello porque es un desafío que se dedica, a la que se dedica solo el Ministerio de Eugenia, y los recursos financieros, sino también me toca en toda su integridad. El desafío es el de la natalidad. Y es más importante que el aprovisionamiento energético, más que la reforma institucional, más importante que la regulamentación de las migraciones. Porque un cuerpo social que renuncia a traer a este mundo niños es un cuerpo social que muestra que no tiene esperanzas hacia el futuro. Y es un desafío que hay que afrontar de forma seria, individualizando un recorrido por etapas que permita unir energías culturales prepolíticas y políticas, y por otro lado sea capaz que por otro lado lanza eslogans fáciles, porque si el invierno demográfico y los resultados de políticas contra la familia, no podemos imaginar que en 9 meses que podamos darle la vuelta al calcetín de cómo estaba la cosa. En 9 meses, si sale bien, se hacen otras cosas, pero no esto. Hay señales importantes en la ley de los presupuestos generales del Estado para el Departamento de Eugenia. Hay señales importantes en la delega fiscal. Ha hablado también el viceministro Mauricio Leo en la organización de la network, de la red. Pero también aquí, como el tema de la droga y otros que hemos tocado, no nos imaginamos que todo se resuelva con incentivos. Nosotros queremos dar un apoyo subsidiario. Tenemos que tener un acercamiento subsidiario. No somos la República Popular China, que se dedica un día a controlar un hijo solo y el resto se asesinan, y 10 años después no hay que rectificar, ahora retiramos la ley del hijo único. El acercamiento subsidiario es algo que se declina, y muchos, dentro de la mayoría que sostienen este gobierno, pertenecen al intergrupo de la subsidiariedad, ¿no? Muchos de los que forman parte de este gobierno pertenecen al intergrupo de subsidiariedad. Por tanto, un acercamiento subsidiario no significa que el Estado no debe sustituir a la familia, sino que pone a la familia en las condiciones de poder desarrollar las tareas que le competen. El invierno demográfico y la conciencia que de él tiene el gobierno es el elemento de mayor crisis de la Italia de hoy. Y he empleado conscientemente la palabra crisis, usando el término que le confiere a esa palabra Papa Francisco, que distingue la crisis del conflicto, siendo conflicto un término negativo y crisis algo que puede tener desarrollos positivos si se convierte en ocasión para recuperar el impulso. Así ha sido para Italia en la inmediata posguerra, cuando al crecimiento económico, a la reconstrucción de una nación derruida y devastada, ha correspondido el crecimiento demográfico, el boom demográfico, y está en la fase conclusiva del progresivo crecimiento económico en 1964. Yo he encontrado muy útil leer el informe del Censis, que recoge en una sola palabra, es capaz de recoger
del sentido de lo que prevalece en el cuerpo social italiano. El último informe del Censis usa, para cualificar al Estado en que se encuentra el cuerpo social italiano, usa el término melancolía. La melancolía quizás sea un término muy subjetivo, casi romántico, poético. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué declinación social podemos atribuirle? Pero, no obstante, tiene razón, porque la melancolía es replegarse sobre sí mismo, que lleva a no mirar al futuro y que conduce a adoptar una fórmula de carpe diem en el tiempo presente, y que ha hecho que se deje de tener hijos. Teniendo en cuenta esa consideración, yo no tengo ninguna aspiración a devolver el estado ético, todo lo contrario. Pero este gobierno del que me honro en formar parte le gustaría poder animar en lo que son sus competencias, que no son muchas, a una nueva recrecimiento que redescubra la belleza de traer al mundo hijos, como hecho no escandaloso el reivindicar el derecho de todo niño a tener un padre y una madre, que reivindica como no escandaloso considerar la maternidad como algo que no se pone ni en venta ni en alquiler, que reivindica el hecho que el hijo no es un coche que tú eliges en un folleto, eligiendo el color no del chasis, sino de los ojos. Y podemos pensar en que se puede hablar de recuperación verdadera cuando la curva demográfica vuelva a salir, cuando la tendencia demográfica en la curva sea de salida nuevamente, cuando hayamos vuelto a recuperar la esperanza de traer al niño hijos, ¿no? Cuando una mujer embarazada sea benemérita, considerada benemérita en sociedad. Y ahí será que no nos resignaremos, usando la frase de un gran pontífice, por desgracia olvidado, que es Pío XII. No tenemos que resignarnos a la definitiva de la historia. La historia nunca tiene nada verdaderamente definitivo. Y la última cosa que me permito decir, agradeciendo por la atención y hospitalidad, en este 2023 hay un centenario que confío en que no pase inobservado. No sé si hablaréis de él en el meeting, y es el centenario de la redacción por parte de Thomas Stern Eliot, de T.S. Eliot, de ese poema que se llama La Tierra Desolada. En La Tierra Desolada, Eliot, entre otras cosas, escribe: si sigues a la rama, no esperes obtener inmediatamente los frutos. La tierra está desolada, no da frutos, y muchos niños menos, y muchos ancianos más. Es el señal más concreto de que una aridez decisiva se encuentra en nuestro tejido social. Y todo esto sucede porque se ha cortado el ramo. Y estas no son reivindicaciones profesionales, es un dato histórico y laico que yo encuentro en el trabajo que desde hace años, desde hace décadas hacen meeting, y que son parte de nosotros mismos. Gracias. Grazie Alfredo. Gracias, Alfredo. Creo que los aplausos que estáis escuchando atestiguan que el diálogo de hoy nos dio a conocer qué hace el secretario de la Presidencia del Consejo, pero sobre todo hemos encontrado a Alfredo Mantovani. Y todo lo que has hablado, todo lo que has dicho,
va a ser objeto de los encuentros sucesivos. Quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros en presencia o en su casa y pueden apoyar al meeting utilizando el corazón rojo con la escrita Dona Ora. Muchas gracias y buen meeting. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Chi ha l'energia giusta sceglie di non sprecarla.